El título de la mesa es Medicamentos de alto costo, ¿por qué son caros? ¿Dónde está el problema y cuáles son las tendencias? Y el presidente es el profesor doctor Miguel Pujol, que es el director de la maestría en Gestión y Economía de la Salud de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Gracias. Gracias. Bueno, continuando con la jornada, ahora vamos a decir quiénes somos. Bueno, ya se han adelantado con mi nombre, nos acompaña como secretario el doctor Ricardo Lara, que es máster universitario en Dirección y Gestión de Servicios de Salud de la Universidad de Alcalá de Henares, de Madrid. Y los disertantes, el doctor Ventura Simonovic, jefe de sección Farmacología Clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires, coordinador del Departamento de Investigación Clínica de la Fundación Sanatorio Güemes, y el profesor Carlos Vasallo, viejo conocido, profesor titular no por lo viejo, sino por los años que nos conocemos. Profesor titular de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, cumplido con este requisito formal, doy por abierta la mesa, así que los expositores tienen la palabra. Por un momento tuve bastante dudas sobre la cantidad de gente que iba a quedar, porque veía que no volvían, nos vamos a quedar con poca gente, pero hay bastante más gente de la que yo creía que iba a volver. Bueno, el tema es un poco para responder por qué un remedio es tan caro, digamos, porque vamos a hablar un poco durante estos minutos sobre qué es lo que hace que un remedio sea caro, si verdaderamente es caro, y cuáles son las consecuencias que tiene, de alguna manera, el que nosotros estamos trabajando sobre una consecuencia extremadamente tardía, digamos. En este momento casi podría decir que toda esta jornada es para resolver algo que es urgente, sin embargo, no estamos resolviendo lo importante. Lo que pasa es que lo importante, cuando no lo resolves, se termina volviendo urgente. Entonces ahora vamos a ver un poco cómo resolver cada uno de estos puntos. Lo primero es que los remedios no los trae la cigüeña. Como tengo entendido que todos ustedes son farmacólogos expertos, vamos a hablar de moléculas y de receptores y todas estas cosas que seguramente les apasionan, digamos. Pero vamos a hablar de 4 formas modernas de cómo habitualmente se diseña un fármaco, cómo se desarrolla un remedio. Nosotros tenemos 4 formas básicas. La primera es que nosotros identificamos un blanco. El blanco, digamos, es como la cerradura de una puerta. Entonces, sabiendo cómo es esa cerradura de la puerta, yo identifico, digamos, cuáles son las formas que tiene esa cerradura y desarrollo una llave, digamos. Esto, al mismo tiempo, puedo hacerlo a través de un sistema que me permite analizar muchísimas llaves a la vez. Estos mecanismos son mecanismos bastante modernos, bastante eficientes en términos de buscar una llave. Sin embargo, la llave que va a encontrar no siempre es perfecta y por lo tanto hay que trabajar sobre esas llaves para hacerlas mucho más fáciles y que al mismo tiempo las pueden usar personas. Después está lo que se llama screening fenotípico. El screening fenotípico es una forma bastante más moderna, donde yo lo que estoy haciendo es traducir, digamos, yo sé que en un proceso médico, un proceso biológico, están ocurriendo algunas cosas, pero no tengo muy claro cómo o por qué están ocurriendo. Entonces, yo busco un remedio que bloquee un proceso. Eso no termina de enseñarme por qué está ocurriendo la enfermedad. Sin embargo, este tipo de desarrollos generan lo que se llaman drogas primeras en su clase. Son personas que reciben un remedio que les hace bien a la enfermedad, pero no sabemos concretamente cómo está trabajando en la enfermedad y tampoco nos permite saber cuáles son las consecuencias tardías que puede tener la administración de este fármaco. Después tenemos lo más clásico, que es la modificación de sustancias naturales. Un ejemplo es la penicilina, digamos, es un hongo, lo transformo y lo transformo en un antibiótico. Y después tenemos lo que es la construcción de un biológico, medicamento biológico, que es
hacer una proteína que ya está presente en el cuerpo. El ejemplo es la insulina. La insulina está en nuestro cuerpo, yo creo esa proteína y se la doy a una persona y ayudo a que esa enfermedad mejore. ¿Cómo es el ciclo de desarrollo? Esto es una de las cosas que todo el tiempo uno lo va hablando, lo va comentando, y lo que es interesante de este ciclo es que este ciclo, yo siempre lo comento, es un ciclo que no fue diseñado por un médico ni por un farmacólogo, sino que fue diseñado por una persona, por un senador que se dedicaba a trabajar en antimonopolios. Era un senador que se llamaba Kefauver y que diseñó la norma que establecía para la FDA que un medicamento tenía que tener eficacia y seguridad. Antes, digamos, los medicamentos con que solamente tuvieran éxito comercial era garantía de que era eficaz. ¿Qué tan antes era esto? Hasta el año 71 hubo un fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York contra un laboratorio que se llamaba John, ahora se fusionó, no sé con quién está ahora John, y ese laboratorio, digamos, accionó contra la FDA diciendo que si tenía éxito comercial era garantía suficiente de demostrar que era eficaz. Y bueno, no, terminó en un juicio que perdió obviamente a John. Este hombre, Kefauver, diseñó estas fases de investigación que hoy las seguimos usando, se sigue trabajando, pero claramente en el modelo actual esto se ha demostrado que es bastante ineficiente y no permite, digamos, que nosotros tengamos los medicamentos en los momentos que los necesitamos y con los costos que necesitamos. Si los medicamentos fueran lo suficientemente baratos para comprarlos en la farmacia del doctor Ahorro para todas las enfermedades que estamos hablando, no tendríamos esta mesa. No existiría. Si los medicamentos fueran baratos, no estaríamos hablando de esto, no importa la enfermedad. Ahora vamos a hablar por qué esto se puede mejorar. Lo primero es que nosotros tenemos muchos medicamentos, muchos compuestos, y de esos compuestos solamente va a llegar entre 1 y 2 al mercado. Esta ineficacia tan alta, tan grande, tiene algunas explicaciones de cómo la industria farmacéutica ha encarado el desarrollo de fármacos a lo largo de los últimos 10 a 20 años. Tengo que avisar que pase la diapositiva. Bien, mala mía. Es el detalle menor. Bueno, la ley de Erum. Ustedes no conocen a Erum porque Erum no existe. Sí existe Moore. Moore es una persona que todos ustedes la conocen sin saberlo. Moore es el fabricante, es el que diseñó, digamos, uno de los inventores de Intel, la fábrica de microprocesadores. Y Moore estableció que la velocidad de los microprocesadores se iba a duplicar cada 2 años. Por eso la ley de Moore se fue cumpliendo cada 2 años, la velocidad de los microprocesadores se fue cumpliendo. Por diferentes motivos, se hicieron diferentes formas y cada vez los microprocesadores son más altos. De hecho, en los celulares de cada uno de ustedes tienen muchísimo más poder de cálculo que todas las computadoras que tenía las computadoras que usó la NASA para mandar al primer hombre a la Luna. O sea, estamos hablando de ese poder de cálculo. Esto, sin embargo, en la industria farmacéutica es al revés, por eso que le llamamos ley de Erum. El problema, ¿dónde está? Primero cuesta identificar el blanco, después cuesta validar el blanco. Cuando digo blanco estoy hablando de la cerradura. Cuesta identificar si ese blanco es el que debo pegarle, después identificar el producto para que llegue a ese blanco y después optimizar la llave para que pueda funcionar bien en ese blanco, después probarlo en animales y después ahí empezar a trabajar con seres humanos, lo cual también va a ser básicamente el mismo proceso que hace 50 años. Entonces, todo lo que es preclínico, es decir, todo lo que es identificar el blanco, se mejoró mucho. Lo que no se ha cambiado es la identificación, digamos, o sea, cómo mejorar los procesos en seres humanos. Y eso, digamos, la industria dice que porque la regulación es tan estricta y tan rígida, nosotros, industria farmacéutica, no podemos sacar los medicamentos tan rápido y por lo tanto tenemos que hacerlos más caros porque el desarrollo es muy caro. Lo cual tampoco es tan cierto. Idealmente ustedes tienen que pensar que en el desarrollo de un fármaco yo tengo que sacarlo al mercado con un precio lo suficientemente alto como para que mis acciones valgan
más en la industria farmacéutica y al mismo tiempo me permita bancar todos los costos de mi empresa. O sea, un medicamento permite que a una empresa le vaya mucho mejor y hay otros medicamentos que no tienen tanto éxito comercial. Sin embargo, esto no es tan así. AstraZeneca hizo un análisis muy interesante, AstraZeneca es un laboratorio, respecto de por qué ellos no estaban sacando la cantidad de medicamentos que esperaban sacar. ¿Por qué de repente yo tengo muchos medicamentos en la fase clínica inicial y sin embargo se me caen muchos medicamentos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me pasa esto? E hicieron un análisis donde se dieron cuenta que en realidad lo que les estaba pasando es que no terminaban de encontrar el conocimiento apropiado de la enfermedad. Entonces, yo estoy buscando cerraduras, pero no sé si la cerradura sirve o no sirve para abrir una puerta. Entonces, el gran problema que ellos encontraron es que la falta de eficacia en los estudios clínicos iniciales, fase 1 y fase 2, eran básicamente que ni los equipos de investigación de cada una de las moléculas, ni todas las personas que estaban alrededor de los equipos creían en la molécula porque no tenían tan claro qué pasaba con la enfermedad. Un ejemplo muy claro es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, el 99.3% de los ensayos clínicos que se han hecho para la enfermedad de Alzheimer han fracasado en los últimos 10 años. Con lo cual, no tenemos ningún remedio que trate una enfermedad que potencialmente es muy grave. No solamente grave, sino en términos de discapacidad, etc. Ya lo dijeron hace un rato, esto es algo que también en varias charlas lo he comentado, que es los médicos tenemos la posibilidad de hacer que una enfermedad que no sea catastrófica se transforme consiguiendo un medicamento para esa enfermedad que ni siquiera tiene la eficacia que se espera que tenga. ¿Y cómo fue que ellos establecieron un patrón, AstraZeneca? ¿Cómo ellos creyeron que se podía establecer un patrón donde pudieran aumentar la eficacia? Ellos establecieron el patrón de las 5 R. El 5R es the right target, el blanco correcto, el tejido correcto, la seguridad correcta, el paciente correcto y el potencial comercial correcto. Habitualmente, la industria farmacéutica, muchas empresas farmacéuticas empiezan por esto último. ¿Cuál es el lugar donde podemos tener más éxito comercial? Y a partir de ahí empiezan a escalar. Lo que pasa es que si vos no conocés la enfermedad, no vas a poder desarrollar adecuadamente un medicamento. Tenemos muchos medicamentos, algunos de los cuales han comentado en el día de hoy, que no tienen la eficacia que nosotros imaginamos que tienen. Yo trato pacientes también y veo que esto, lo que dice en un ensayo clínico publicado en un paper, no es lo que ocurre en la vida real. Y eso todos lo sabemos, todos los médicos que atendemos pacientes lo sabemos. Pero lo que es interesante es que esto puede generar un cambio. Esto es un cambio de paradigma. Empecemos a conocer mejor la enfermedad para poder desarrollar mejores medicamentos. Porque además esto va a bajar los costos. ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Cómo venimos en términos de desarrollo? Si nosotros hacemos un esquema, digamos, como este que está en la próxima diapositiva que estoy poniendo ahora, vemos como del año 2004 al 2013 han sido desarrollados muchos fármacos. Algunos para enfermedades que antes no había forma de que hubiera un medicamento. Un ejemplo, por ejemplo, en el año 2012 fue un año récord donde la FDA aprobó 43 nuevos medicamentos, de los cuales la primera droga para la causa de la fibrosis quística. La tapa de la revista Science era la foto del chico que fue el primer paciente que fue curado de fibrosis quística. Esto es un gran avance, esto es buenísimo, es genial, sin embargo, entra dentro de una gran ineficacia para poder encontrarlo. Ahora vamos a ver, digamos, cómo vamos a ver diferentes desarrollos y eso también va a tener un impacto muy fuerte en los presupuestos. Fíjense que en el 2013 había más de 5.000 medicamentos que se estaban desarrollando globalmente. ¿Y cómo viene la temporada otoño-invierno? ¿Qué nos va a deparar esta temporada? Y lo que se viene básicamente es cáncer. En cáncer vamos a tener montones de desarrollos.
Hace un tiempo, en una maestría, yo le pregunté a un oncólogo cuántos medicamentos él utiliza habitualmente. Yo te digo, vos podés poner en tu valija todos los medicamentos que vos utilizás hoy. ¿Hasta cuántos medicamentos vos tenés disponible para usar? O vos sabés que se pueden usar. Y aproximadamente 100. Bueno, de ahora en adelante vas a tener 524 o tenés la posibilidad de 524 medicamentos más. ¿Qué vas a hacer entonces? Si ya los que tenés te cuesta a veces no saber tanto cuál es la toxicidad, ¿cómo vas a hacer cuando te sumen 500 más a este desarrollo? Y además, ¿quién va a pagar por estos 500? Bueno, lo vamos a pagar nosotros, ya esa es la respuesta de la sala. También va a haber más desarrollos en diabetes, antibióticos, enfermedad de Alzheimer. Ahora, en las enfermedades que nadie le interesa, no tenemos ningún tipo de desarrollo. Por ejemplo, no tenemos Chagas, por ejemplo, acá. Malaria, fíjense que hay desarrollos, pero son muy pocos y esos desarrollos ya vamos a hablar quién es el que los financia. La mayor parte de las veces nosotros no tenemos en cuenta la está perfecta, estamos muy sincronizados. La mayor parte de las veces nosotros nos ocupamos de algunas enfermedades que uno las imagina como enfermedades mortales o que sean altísimamente graves. Sin embargo, no todas las enfermedades son necesariamente mortales, pero sí las enfermedades mentales son altamente invalidantes y son cada vez más prevalentes. El gran problema de esto es que esto que voy a decir, yo se lo digo a los psiquiatras del hospital donde yo trabajo cuando voy a verlos, es que nosotros no sabemos qué estamos tratando. Tenemos métodos diagnósticos que no son muy claros. Hay muchos psiquiatras que dicen una cosa, otros dicen lo otro, y los medicamentos tampoco tenemos tan claro cómo actúan y mucho menos no tratan de curar la enfermedad, son para tratar los síntomas de la enfermedad. Y este es mi nuevo mejor amigo, que es Thomas Simpson, que es el director de los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos de la parte de salud mental, donde tomó una decisión que es que los $200 millones que el NIH destina para ensayos clínicos dentro de psiquiatría, dijo, yo no voy a poner un solo peso, un solo dólar para un ensayo clínico si ese ensayo clínico no me aporta datos sobre la fisiopatología de la enfermedad. Y acá volvemos a lo mismo que estábamos hablando. Si no conozco lo que estoy tratando, difícilmente voy a poder ser eficaz en los tratamientos. Y ha generado mucho ruido esto dentro de lo que es la psiquiatría. Este hombre, Joseph Jiménez, hizo un cambio paradigmático dentro de lo que es la investigación. Joseph Jiménez es el CEO de Novartis. Novartis es una empresa gigantesca y Joseph Jiménez dijo, vamos a hacer, salió la revista Forbes de este año, creo que fue, este año o del año pasado, ya mi Alzheimer no me ayuda. Joseph Jiménez salió en la revista Forbes porque hizo una aproximación muy interesante al tratamiento del cáncer. ¿Cómo fue que hizo Joseph Jiménez esto? Dijo, nosotros no somos buenos para entender las enfermedades. La verdad es que nosotros como empresa, yo tengo un montón de gente en oficinas trabajando, les pongo un montón de dinero, ambiente corporativo, pero los que ven los pacientes, los que entienden de pacientes, son los médicos. Entonces, ¿qué hizo Joseph Jiménez? Joseph Jiménez le puso una tonelada de dinero a la Universidad de Pensilvania. Dijo, a la Universidad de Pensilvania tiene un grupo que está trabajando en reprogramación de células T, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar, le vamos a poner el dinero y que ellos armen este tratamiento para un tipo de leucemia linfoblástica aguda refractaria. Una persona que tiene esto se muere, digamos, no hay nada que le funcione. Y esto tuvo un éxito bastante importante porque desde que empezaron hasta que salió el primer paper y luego el medicamento, pasaron pocos años. Esto significa que yo puedo, invirtiendo dinero en universidades o en las personas que investigan, hacer que todo sea un poco más fácil y sea mejor. Este paper fue publicado en el New England Journal of Medicine en octubre del año pasado, que coincidió con la presentación ante la FDA y le dio el OK a la FDA para utilizarlo en personas. Novartis fue pionero también en entender que no solamente yo tengo que ponerle el dinero a las investigaciones que están en las universidades, sino también ver que hay algunos tratamientos que podrían funcionar, que fracasaron, pero si yo le doy una vuelta, pueden funcionar.
En este caso, la neprilicina. La neprilicina era un medicamento que había fracasado cuando se estableció el primer ensayo y fue discontinuado por una empresa que se llamaba Bristol Myers Squibb. Bristol la descartó, pero la tomó Novartis y dijo, en vez de usar este medicamento que lo acompañe, voy a utilizar este medicamento. Y logró algo que hacía muchísimos años, más de 20 años, no se lograba en términos del aumento de la sobrevida. Y es que fue mejorar la sobrevida en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y este paper fue publicado también el año pasado, en septiembre, donde mostró que la combinación de la inhibición a través de la angiotensina y neprilicina lograba mejorar la sobrevida en pacientes. Esto puede significar también que nosotros dejemos de usar enalapril en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, puesto que ha mejorado la sobrevida. Obviamente esto requiere seguir investigando, seguir trabajando, pero esto es una forma de pensar. ¿Qué fue lo que cambió esto? Fíjense, bueno, los que no hacen insuficiencia cardíaca probablemente no lo vean, pero el segundo autor de este paper es Milton Packer. Milton Packer fue uno de los autores de la teoría neurohumoral de la insuficiencia cardíaca. Y cuando vos le das a una persona que conoce el tema, que empieza a desarrollar, es más probable que vos tengas buenos resultados que simplemente yo agarro a una persona en un laboratorio y que él, sin tener conocimientos de la vida en el campo, siga desarrollando la molécula. A la pregunta de cuánto cuesta un fármaco, ahí pasamos la pregunta, ahí vamos, ahí está por llegar, está llegando, ahí vamos. ¿Cuánto cuesta un remedio? ¿Cuánto cuesta el desarrollo de un remedio? Bueno, vamos a ver. Actualmente el número está entre 1.800, hay algunos que te ponen 2.500 millones de dólares en el desarrollo de un fármaco. Esto también va por inflación ajustada, no sabemos por qué organismo, pero se aumenta, digamos. Nosotros imaginamos cuánto cuesta, en el año 2013 se estimaba en 1.500 millones. El Racotuzumab es una vacuna terapéutica para el cáncer de pulmón que se desarrolló en la Argentina, digamos, en convenio con diferentes empresas. Hay un consorcio por ELEA, muy resistido por las empresas farmacéuticas que dicen no, esto no sirve, es una porquería, etc. Lo que ellos le critican a la vacuna terapéutica del cáncer de pulmón de este consorcio, yo se lo puedo criticar a cualquiera de las vacunas terapéuticas que publicaron las grandes empresas multinacionales. O sea, lo que le aplican, lo que dicen que no tiene, nosotros tampoco lo tienen y así. Pero sí mostró que bajaba la mortalidad. Ahora, el consorcio, lo que está publicado, son 6,7 millones de pesos en su momento, yo lo puedo ajustar por inflación, etc. Pero la verdad, yo lo que les puedo decir es que ese es el costo aproximado que tienen. Yo tengo el gusto de participar como investigador dentro del desarrollo de una vacuna terapéutica para melanoma, donde nosotros ganamos un subsidio, que tardan un año en aplicarte un subsidio, todo un rollo, pero si yo tengo que aplicar el costo con lo que se espera de eficacia, etc., la vacuna terapéutica para el melanoma que podemos desarrollar, el costo final, digamos, va a estar cerca entre los 2 y 3 millones de dólares. Un costo de una vacuna terapéutica para una enfermedad cuyo hoy droga, digamos, para tratamiento es el ipilimumab, que sale una fortuna, o sea, con varios tratamientos, con no sé cuántos tratamientos de ipilimumab, yo puedo pagar el desarrollo completo de una vacuna para el tratamiento del melanoma. Esas son las diferencias. Entonces, ¿dónde está el problema? Es que el sistema se financia con cada uno de estos medicamentos que salen al mercado. ¿Podemos cambiar esto? Sí, claro que podemos. O sea, ya hay iniciativas para cambiarlo, ya hay algunas empresas, una de ellas es Gilead, que están empezando a ver que realmente se puede mejorar la eficiencia y que si yo tengo un remedio muy caro, va a haber mucha gente que va a protestar y yo no lo voy a poder vender, lo cual esto me va a llevar tiempo y es mejor bajar el precio y buscar alternativas a esto para que otra gente tenga accesibilidad. Una de ellas es el Medicine Patent Pool. La encargada de esto es Helen Hohen, una abogada holandesa que es una genia. Les recomiendo ver una charla de ella en TEDx Zurich, si no saben lo que es TEDx después les comento, pero es una charla donde describe, por ejemplo, qué fue lo que pasó con los hermanos Wright. Los hermanos Wright tenían el monopolio de la aviación, fueron los primeros que armaron un avión. Sin embargo, cuando llega la Primera Guerra Mundial necesitaban fabricar muchos aviones
Y los hermanos Wright no podían tener esa capacidad para fabricar aviones. Entonces aparecieron otras empresas que hicieran lo mismo que hacían los hermanos Wright. Y los hermanos Wright desaparecieron. Es decir, en algún punto la industria farmacéutica se va a enfrentar, o está por enfrentarse a un dilema. Y es, si yo no soy lo suficientemente eficaz en sacar medicamentos al mercado, cosa que está demostrándose que no es así, ¿qué va a pasar con mi potencial? Entonces me voy a fusionar y voy a comprar otra empresa, pero eso tiene un límite. Ese límite está por llegar y las empresas ya lo saben. En este caso, Gilead amplió con el Medicine Patent Pool para desarrollar lo que es el tenofovir aldefinamida, y esto lo presentaron el año pasado. El gran problema del desarrollo de un medicamento no es todo el medicamento, es un solo estudio, que es el estudio de fase 3, es lo que se llama el estudio pivotal, el estudio que lleva a la aprobación del medicamento. Ese estudio es el que se lleva la mayor parte del costo del desarrollo. ¿Cómo podemos hacer para bajar ese costo? Este es un artículo muy interesante que salió hace poquito, el 17 de marzo, donde se está empezando a trabajar en qué pasaría si en vez de usar los sistemas tradicionales, yo usara registros de pacientes que tienen la enfermedad y al mismo tiempo diseños adaptativos para que, de acuerdo a los resultados que tengo en esos estudios, yo pueda ir adaptándome para poder hacer que los pacientes entren o salgan de una rama de acuerdo a alineamientos estadísticos, etc. Y esto tiene como fundamento un estudio muy interesante que es el estudio 6, no sé cuántos cardiólogos hay acá, pero es un estudio que se publicó en noviembre del 2013, donde fue la primera vez que se utilizó un registro para randomizar pacientes a una rama o a otra. En este caso era para aspirar trombos versus angioplastía convencional. El estudio completo salió cerca de $400.000. Un estudio de estas mismas características, decenas de millones de dólares si lo hubiera hecho la industria. Si la industria hubiera tomado este estudio y lo hubiera desarrollado ella con la forma tradicional de trabajo, hubiera tardado más, porque una de las cosas grandes que tiene este registro, la que viene, ahí está, hubiera tardado más, sino que además, ¿cómo? Hubiera tardado mucho más tiempo y al mismo tiempo más caro. En esta que está acá, digamos, lo que estamos viendo es cómo ellos trabajaron. Este es el árbol, menos que perro de yeso, no se puede ver nada, las letritas no se ven, pero básicamente ese es el flujograma de cómo fue el estudio. El estudio es un registro que tiene Suecia e Islandia, y el otro país que invitaron a participar es Dinamarca. La tasa de enrolamiento de Suecia e Islandia era altísima comparado con la tasa de enrolamiento de Dinamarca, que cada vez que tenía un paciente llamaban y lo trataban de enrolar.
Eso es porque ellos ya tenían registrados todos los pacientes, porque el sistema de salud ya había identificado y tenía una idea clara de quiénes eran y qué les pasaba. Y eso les permite también tomar decisiones de salud. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este enfoque? La gente muy convencional, muy tradicional, dice que bueno, hay que eliminar sesgos, elimina un montón de cosas que hace que sea mucho más científicamente sólida la información. Yo estoy en desacuerdo porque en parte no es que sea más sólida o menos sólida. Lo que estoy en desacuerdo es que el tipo de paciente que ingresa a un ensayo clínico no es el paciente que vemos nosotros en el consultorio o en la internación. Nosotros necesitamos que esos pacientes a los que va a ir dirigido finalmente el medicamento o la tecnología sean los pacientes de la vida real. Porque después, lamentablemente, cuando entran a la vida real del medicamento, no tengo manera de registrar qué es lo que le pasa. Yo hoy no tengo forma de saber si los medicamentos a los cuales yo le doy cobertura, yo pago fortunas por la cobertura de un fármaco, yo no sé después si el paciente le fue igual que en el ensayo clínico, del cual permitió la aprobación del medicamento, y tampoco sé si es lo suficientemente seguro para mantenerlo en el mercado, lamentablemente. Y esto, el basarse en registro, permite seleccionar pacientes a los cuales verdaderamente va a ir dirigido el medicamento. Pocas personas, o sea, es poco probable que muchos hayan escuchado de este ensayo, pero esto fue una vacuna que se desarrolló para la malaria en fase 3, que no anduvo bien. Pero aún así, aunque no haya andado bien, fue publicado, lo cual está bien. Hay que publicar las cosas que también fracasaron. Forma parte de todo lo que hacemos ciencia, tenemos que hacer. Si a mí me va mal con algo, tengo que decirlo para que nadie siga por ese camino, para que nadie pierda el tiempo. Y esta vacuna, lo que tiene de particular no es que fracasó y que fue para la malaria, sino, ¿qué es lo que tiene de particular? ¿Quién fue el que lo pagó? La historia de esta vacuna es interesante porque Glaxo, que fue el que desarrolló el estudio, no le interesaba la malaria, no le termina de interesar la malaria. Lo que pasa es que el que pagó, que es el RTS Fund, dijo sí, es importante que desarrollemos la vacuna esta y sí, la vamos a hacer, y dijo, señores de Glaxo, ustedes me tienen que desarrollar esta vacuna y yo le voy a poner dinero, díganme cuánto es y yo le pongo la plata. Y Glaxo lo hizo. ¿Y quién es RTS? La Fundación Bill y Melinda Gates. Entonces, es muy común, digamos, que cosas que a nosotros nos parecen locas, que es muy común, cada vez crecientemente más frecuente, que fundaciones o gente multimillonaria o fondos de inversión empiecen a invertir en pequeños proyectos, puesto que se ha demostrado que esos pequeños proyectos tienen más chances de éxito que los megaproyectos, donde yo soy una mega empresa que tengo un montón de líneas de desarrollo, pero eso no me garantiza que esa línea de desarrollo finalmente termine dando remedios al final. En cambio, esos pequeños emprendimientos sí lo tienen. Bill y Melinda Gates están apuntando fuertemente a esto. ¿Por qué pongo una cita de Warren Buffett? Vamos para atrás una vez, vamos para atrás. Pongo una cita de Warren Buffett, que es el principal, junto con Bill Gates, son los millonarios más importantes del mundo. Y Warren Buffett le donó, digamos, casi toda su fortuna a la fundación de Bill y Melinda Gates para que ellos inviertan. Pero invierten en las cosas que verdaderamente importan, no las cosas seguras. La industria farmacéutica tiene que responder a sus accionistas, por lo tanto va a ir a aquello que está seguro que va a poder darle dinero, y no a las cosas que verdaderamente son importantes para la salud de la población. Eso no significa que no hagan cosas importantes, no, pero son paradigmas diferentes. Y lo que es interesante de Warren Buffett, que es algo que a mí me ayuda mucho a veces a pensar, es que Warren Buffett dice, yo no invierto en nada que no sepa cómo funciona, no invierto en ningún negocio que yo no sepa cómo funciona. Si yo no sé cómo funciona, no voy a invertir. Y la mayor parte de las personas que invierten en la industria farmacéutica no tienen una idea tan clara de cómo funcionan. Sin embargo, hay algunos fondos que han logrado, a través de diferentes formas, mejorar esto. Uno de ellos es el fondo Janus. Janus es un fondo de inversión, un mega fondo de inversión que tiene dentro de su portfolio un fondo de inversión para investigación, donde la gente, ahí no lo van a poder ver, pero tiene una rentabilidad del 20% al primer año y 25% al segundo, si yo más no me equivoco,
Al primer año tiene 19,85%, a 3 años 22,53%. Es decir, invertir, yo pongo dinero en un fondo para que alguien decida invertir en un medicamento, tiene bastante más rentabilidad que cualquier otra inversión dentro de las inversiones clásicas que es la bolsa. Para terminar, algunas ideas finales, que la industria farmacéutica está apuntando a las universidades, probablemente veamos cada vez más. Está en nosotros, las universidades o las personas que se dedican a hacer desarrollos de fármacos dentro de hospitales, universidades, está en nosotros buscar cuáles son las cosas que nos importan, cuáles son las cosas que nos interesan, y al mismo tiempo empezar a pensar fuera de la caja. A los alumnos míos siempre les digo, ¿cómo se sale de un laberinto? Y la respuesta es por arriba. No podemos seguir haciendo las mismas cosas para poder tener las mismas respuestas, porque hasta ahora no nos ha resultado. Tenemos que salir de ese laberinto y la única manera es salir por arriba. Los estados tienen que tomar intervención respecto de lo que son los desarrollos. Nosotros no podemos seguir permitiendo, podemos seguir, de hecho se hace, o sea, yo puedo criticar acá, pero esto se sigue haciendo y se va a seguir haciendo por mucho tiempo. Nosotros tenemos que tener un control de lo que se desarrolla, ayudar para que esto llegue en tiempo y forma, facilitar los medios desde un punto de vista regulatorio, para que esos medicamentos puedan llegar al mercado con más facilidad y garantizándonos un precio que sea accesible. Es decir, yo te voy a garantizar que este medicamento va a salir y te voy a dar los medios para que vos investigues con las universidades, pero vos me tenés que garantizar el precio para que tenga accesibilidad a ese medicamento. Y la financiación de los desarrollos también hay que pensarla de otra forma. Esto también dentro del Estado. Nosotros si yo me pongo en el rol del Estado, si yo no tengo un medicamento para la enfermedad de Chagas, yo tengo que quizás ir a buscar a las fundaciones y decir, bueno, a ver, ayúdame a desarrollarlo y así trabajar. No podemos quedarnos pasivos en términos de desarrollo, porque si no, de lo único que yo me voy a ocupar es cómo doy cobertura y no ocuparme de lo importante. Porque como dije al principio, yo me puedo ocupar de lo urgente, porque las enfermedades catastróficas es un tema urgente. Pero si yo no me ocupo de esto, que es lo importante, a la larga esto va a terminar siendo urgente. Y por último, todos los pacientes deben ser tratados como si fuera un ensayo clínico cada vez que yo lo saco. Es decir, el paciente que tiene un medicamento novedoso, ¿lo trato igual que si le diera un medicamento ya conocido o le tengo que dar algunas nociones adicionales de seguridad? Yo creo que sí, por lo menos hasta que no tengamos más datos. Y por último, vamos a ver si esto funcionará. Sí. Si no, me estás arruinando el final. Me voy a deprimir, estuve trabajando en este final por semanas. No, gracias no. El final ya saben que gracias. Básicamente, si yo no sé anticiparme, las consecuencias siempre van a ser negativas. Es decir, no importa en qué actividad, anticiparse siempre, digamos, es mejor que no anticiparse. El señor el que iba a Mar del Plata y se equivocó, no llegó nunca a Mar del Plata. Y el pobre muchacho que puso la tabla delante del tipo que va a pegarle la patada, se desmayó, les comento, no llegó a ver cómo terminó el torneo. Entonces, nosotros podemos estar en cualquiera de los dos lugares, digamos, en términos de lo que es el desarrollo. Porque cuando el medicamento llega, es la patada. Vos lo único que tenés que hacer es decir, me llegó el medicamento, me pegaron la patada, yo lo único que tengo que hacer es ver cómo me levanto de las flores de patada que me acaban de dar. Bueno, muchas gracias. Pasalo. Bueno. Bueno, vamos a continuar
Vamos a continuar con la misma línea de lo que venía hablando Ventura, con un enfoque quizás más referido a lo económico y referido a las respuestas que estamos intentando buscar en esta mesa respecto del costo de los medicamentos. Sabiendo que vamos a tratar con una parte, con un componente de la cadena del medicamento que tiene que ver con sus inicios, que tiene que ver con la producción del medicamento, sabiendo que en el caso de estos medicamentos estamos hablando de medicamentos que no podemos obviar el proceso de globalización, no podemos obviar la internacionalización y que esto nos mete dentro de un proceso, aunque querramos cerrarnos, no podemos cerrarnos al progreso. Y muchas de estas innovaciones se producen en el primer mundo, no se producen en el tercer mundo. El tercer mundo se produce cuando ya se han descentralizado algunos procesos productivos, pero en realidad acá estamos hablando de una composición, de una producción, sobre todo de investigación y desarrollo, que se genera en los países desarrollados. Bueno, estas son las preguntas que nos proponía el panel. ¿Por qué son caros los medicamentos? ¿Dónde está en realidad el verdadero problema? ¿Y cuáles son las tendencias que se pueden avisorar? Cuando hablemos de tendencias, yo voy a hablar también de algunas cosas que nosotros podríamos hacer como país para no permanecer expectantes respecto de este proceso que se va a ir agravando. En primer lugar, yo quería mostrarles un poco cuánto es el gasto en medicamentos en el mundo y en los países desarrollados, por eso tomé la OECD, para que puedan percibir la magnitud que tiene este sector, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En la OECD el gasto promedio de medicamentos es de $487 por habitante, y ese gasto es superior, porque eso es promedio de los países desarrollados, de los 33 países que están en la OECD. En países como Estados Unidos, en países como Canadá, Irlanda y Grecia, ese porcentaje llega a $650 per cápita. Esto significa aproximadamente el 20% del gasto sanitario de los países de la OECD y 1.5% del Producto Bruto Interno del año 2009. Si pasamos a Estados Unidos, que es el país que mayor gasto de medicamentos tiene, pasamos a un país que gasta $947 per cápita ajustado por PPP, y esto significa el 2,1% del PBI de Estados Unidos, ¿no? Llegando a la Argentina, con las dificultades que tenemos desde el punto de vista estadístico, como ustedes saben, tenemos una gran debilidad desde el punto de vista estadístico en materia de gasto en salud. No quiero perder la oportunidad de mencionarlo, porque es una cosa que es en realidad un bien público sobre el cual deberíamos poner inversión para ese tema, para poder saber más de cuánto es el financiamiento de la salud que tiene la Argentina. De acuerdo con la información del Banco Mundial, que establece que aproximadamente se gastan $1.074 por habitante, eso nos da algo así como $40.000 millones gastados en el sector salud. Estamos teniendo un gasto, en base a las estimaciones que se han hecho, de que el gasto en medicamentos es el 32% del gasto total en salud, de $344 per cápita gastados en Argentina dentro del sector salud. Dentro del sector medicamentos. Esto es un poco para que observen el tema de la distribución geográfica del gasto, porque esto va a tener mucho que ver con la forma, de alguna manera, de controlar el proceso de producción. Fíjense que ahí en violeta está Latinoamérica en el 2013 y la proyección al 2018, en donde se queda con un 7% del gasto total en salud, mientras que en el caso del color gris es Norteamérica, que pasa del 37 al 38%, una caída muy importante de Europa en cuanto al gasto, del 24 al 19%, y un crecimiento importante de Asia y Australia, que pasan del 29 al 36%. Esto es clave porque desde aquí, desde estos sectores, que son los que de alguna manera manejan el gasto, es donde se pueden dar señales y se pueden dar indicaciones precisas. Si uno no tiene la posibilidad de tener un gasto en medicamentos importante,
se reducen las oportunidades de poder hacer una política de tal manera de que la industria se comporte de acuerdo con estos comportamientos. Por eso es muy importante pensar en que si hay un proceso de unidad latinoamericano tantas veces declamado, en estas cosas se podría llegar a plasmar acuerdos para crear fondos regionales para financiar enfermedades o medicaciones para enfermedades que todavía no tienen cura en América Latina. Y no esperemos que los países desarrollados miren que acá si hay o no un mercado. Hay cosas que nosotros podemos hacer desde este ámbito. Estoy hablando de Chagas, estoy hablando de leishmaniasis, algunas patologías muy prevalentes en algunos casos que son interesantes. Esto es un poco la tendencia del gasto en el periodo 2013-2018. También se observa lo mismo que vimos antes, que es el crecimiento de algunos países, sobre todo los países en desarrollo. El gasto en Brasil va a crecer, el gasto en México va a crecer, el gasto en Turquía va a crecer y el gasto en China va a crecer, mientras que se va a mantener más o menos estable en los otros países. En Estados Unidos también se va a producir un crecimiento del gasto. Antes de meterme de lleno al tema de la producción, quería hacer una breve referencia a los problemas que tiene el sector medicamentos en la Argentina, que son, a mi juicio, básicamente dos. Primero, en un estudio que nosotros hicimos con Ricardo Bernstein sobre el sector cardiológico, nos dimos cuenta que acá sí es cierto, hay un problema de precios. El problema de precios no es el más importante de la Argentina. En Argentina, si uno compara con los otros países, se encuentra con precios promedios. No estoy hablando de medicamentos catastróficos, estoy hablando de medicamentos de síntesis química, se encuentra con precios más o menos parecidos. En lo que sí se dan algunos excesos muy grandes desde el punto de vista de Argentina respecto a otros países es en el uso irracional del medicamento. Nosotros tenemos un sistema que promueve la utilización del medicamento con un modelo de contrato entre las obras sociales y las empresas y la industria farmacéutica que claramente no va a tender al uso racional, sino que va a tender a promover el uso y por eso muchas veces la inflación de algunas enfermedades. Es decir, no existen incentivos para los que los aseguradores puedan gastar mejor en medicamentos que no sean especiales. En realidad a las compañías de seguro, a las compañías prepagas y a las obras sociales no les interesa demasiado lo que pasa con los medicamentos de síntesis química porque eso los paga la gente. Solamente cubren una parte muy pequeña, que se puede estar hablando del 20, el 25%, y el resto se hace cargo el ciudadano. Muchas veces de este tema nos olvidamos, pero en realidad a las compañías aseguradoras solo les interesa aquellos medicamentos por los cuales tienen que pagar el 100%. En segundo lugar, el tema de precios. Y ahí me parece a mí que tenemos un atraso muy importante en todo lo que tiene que ver con la bioequivalencia, que nos permitiría generar competencia entre genéricos cierta, evitando que las marcas, por haberse impuesto por el transcurso de los años, por la influencia que han tenido sobre el médico, por la influencia que han tenido sobre la gente, cuando aparece el medicamento recontra vencida la patente, pero sin embargo aparece con la marca que lo llama, inmediatamente la gente va ahí y el médico también va a prescribir aquello que le brinda confianza. Aquí necesitamos un rol mucho más fuerte del ANMAT promoviendo esto, porque el único que puede tener confianza es un Estado que le dice al médico y al ciudadano y que le da seguridad sobre la composición del medicamento. Y por supuesto que la fragmentación de nuestro sistema agrava el problema muy fuertemente de precio, porque si uno tuviera un sistema mucho más unitario, que un poco lo que estamos proponiendo aquí es la posibilidad de juntar la demanda para que la demanda esté en condiciones de negociar, podríamos estar en condiciones de que los riesgos buenos sean mayor que los riesgos malos y de esa manera poder compensar y buscar un mecanismo de sustentabilidad dentro del sistema de salud. Esto es el gasto. Hoy habló algo Ventura, así que yo no me voy a extender, simplemente ver cómo el top 20 de las clases terapéuticas en las cuales se gasta en los países desarrollados suma aproximadamente el 73% y otro tipo de clases el 27%, mientras que en el caso de los países en desarrollo ese top 20 suma un 54% versus un 46% del resto. Y aquí hay también un cambio en la composición, porque fíjense que en los países en desarrollo tenemos dolor, tenemos antibióticos y tenemos hipertensión como las áreas terapéuticas en las que más se gasta, mientras que empiezan a subir oncológicos y más abajo respiratorio y algunos otros inmunosupresores. Mientras que en el caso de
de los países desarrollados, tenemos oncológicos, tenemos diabetes y tenemos autoinmune como los tres más importantes. Vayamos ahora a ver un poco el tema de la producción o investigación barra producción, porque en el caso del medicamento, como vamos a ver, el componente más importante es el de investigación y desarrollo. En realidad, cuando empezamos a hablar de producción, empezamos a hablar de costo marginal y empezamos ahí a tener una circunstancia muy particular. Hay una cantidad de exigencias, como bien dijo Ventura, respecto a cómo las empresas se plantearon el ingreso a medicamentos, en donde ya hoy los países desarrollados empiezan a imponer normas de seguridad, de eficacia, que imponen límites al poder del mercado, el poder del mercado o de las patentes dentro del mercado. En consecuencia, hay controles muy estrictos respecto de cómo se hace la investigación y desarrollo, en qué tiempo se tiene que hacer, cuáles son los requisitos que se tienen que presentar. Hay un componente regulatorio muy importante ahí, y hay un componente regulatorio muy importante en cuanto a la producción, las normas de calidad con las cuales se tiene que producir un medicamento, que en el caso del traspaso de síntesis química a biológicos es mucho más caro, porque producir un biológico estamos trabajando con un cuerpo vivo, en consecuencia ahí hay que manejarse con una lógica diferente. Aunque algunos puedan decir, no, bueno, pero eso es una exageración de la industria, nosotros no tenemos que olvidarnos que en el caso de los biológicos estamos hablando de cuerpos vivos y que eso puede generar una incidencia muy importante y una incidencia negativa importante. Y por otro lado, las regulaciones están orientadas a limitar la escasa sensibilidad del precio de los pacientes y de los prescriptores. Entonces, por eso hay una cantidad de regulaciones importantes sobre la promoción, cosas que muchas veces son soslayadas, pero que son importantes bajo nuestro punto de vista, y sobre los mecanismos de precio, en donde hay diferentes instrumentos que han intentado regular los precios del mercado. Este es un sector, el sector de medicamentos, cuyas características distintivas tienden fundamentalmente a condicionar el comportamiento de la gente como de su propia estructura y dinámica. Esto es un muy buen comentario de Patricia Danzón respecto a cómo debemos pensar este mercado. Este mercado que está en funcionamiento permanente, donde los actores van cambiando sus modelos de producción y de investigación y sus comportamientos. Por un lado, es un sector que tiene elevados costos fijos, que son elevados costos fijos globales, porque es global la inversión, y con un alto nivel de incertidumbre. Por otro lado,